Buenas tardes a todos una vez más. Bienvenidos a todos los que se conectan, sean de Manantial de Vida, Cuenca o de cualquier otro lugar. Dios te bendiga grandemente, esperando y deseando te encuentres bien, que tengas salud dentro de la situación en la que estamos viviendo. Amén. Que Dios esté contigo, que guarde tu casa, que guarde tu familia, guarde tu salud, ¿verdad? Y guarde todo lo que tienes y lo que Dios te ha dado. Quiero compartir una reflexión contigo. Quiero compartir una breve reflexión, algo breve, pero que gire en torno a la pregunta o a las afirmaciones que algunos están haciendo en estos últimos días sobre en las redes sociales, sobre la situación en la que estamos viviendo. Algunos piensan que todo este Algunos piensan que todo el pecado, ¿verdad? Que hay sobre el mundo, toda la maldad, todas las cosas que la gente hace en contra de Dios, todas estas cosas, dicen algunos, afirman que están ocasionando pues que Dios de alguna manera castigue a la humanidad de esta manera y ven a Dios como un Dios que, pues eso, que está enviando juicio sobre la tierra, que está castigando, porque realmente el hombre y la mujer están pecando. Entonces están viendo a un Dios que quiere castigar. Entonces yo quiero compartir contigo una breve reflexión en cuanto a esto. La pregunta es, ¿está mandando Dios toda esta situación? ¿Dios quiere evidentemente que la gente sufra? ¿Quiere Dios que la gente muera como está muriendo y que esté enferma? Por supuesto que no. Nunca jamás va a ser la voluntad de Dios, de un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, que la gente sufra como está sufriendo. Quiero decirte una cosa, y es que la causa, la fuente de todo lo que está ocurriendo, de ninguna manera es Dios. Lo afirmo rotundamente, conforme a lo que está escrito en la palabra. ¿Quién tiene la culpa de todo lo que está sucediendo? Evidentemente la tiene el ser humano. La tiene, ¿verdad?, el corazón, ¿verdad?, malvado del ser humano. La palabra de Dios dice la palabra de Dios, que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, está corrupto, está lleno de tantas cosas malas en el corazón. Entonces, en realidad somos nosotros, es el ser humano el que realmente tiene la culpa. La palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre perfecto, hizo al hombre bueno, pero él buscó sus propios males. Nosotros nos enredamos en nuestros problemas, nosotros somos los causantes, ¿verdad?, de todo cuanto está sucediendo en esta tierra. Ahora, evidentemente, esta situación en la que estamos viviendo nos toca a todos, creyentes y no creyentes. Y lo podemos encontrar perfectamente en el Evangelio de Mateo capítulo 7, donde Jesús nos enseña una historia de un hombre prudente, un hombre sensato y un hombre insensato. Y nos muestra que ambas personas, alguien sensato que representa a alguien que tiene su fe, su confianza en Dios, y alguien insensato que representa a alguien que tiene su confianza en otras cosas que no es Dios. Y dice la palabra de Dios, dice Jesús, que a ambos, tanto al creyente como al no creyente, tanto al que confiaba en Dios como al que no confiaba en Dios, le vinieron exactamente las mismas aflicciones, las mismas situaciones. A ambos, ¿verdad?, azotó la tempestad. A ambos azotaron las lluvias, los ríos, los vientos. A ambos. Ahora, evidentemente, la casa de aquel justo, de aquel sensato que estaba edificada sobre la roca, no cayó. Y cuando hablamos de casa, cuando ese pasaje habla de que la casa no cayó, no está hablando de una casa física, no está hablando de su casa física, de su dinero, ni siquiera tampoco habla de su salud. Evidentemente, Jesús, todo cuanto habla, gira en torno a la salvación, a la vida eterna del ser humano, nuestra vida eterna. Sí que es verdad que el reino de los cielos se acercó con Cristo. Sí es verdad que Jesús nos enseñó a orar para que venga el reino de Dios. Y por supuesto creemos en un Dios que hace milagros y maravillas. Pero eso no significa que Dios nos va a librar de todas las situaciones que pasemos en esta tierra. A veces oramos y citamos, y yo mismo lo hago y lo he hecho, ¿verdad? Ese salmo que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Ahora la pregunta ¿es cierto? No, no, no nos libra Dios de todas las aflicciones. De hecho, pasamos por muchas de esas aflicciones. Y de hecho crecemos gracias a muchas de esas aflicciones.
podemos mirar atrás y es verdad que de una manera u otra sí vemos como Dios nos ha ayudado hasta aquí, nos ha guardado, pero hoy más que nunca, podemos ser testigos de cuántos hombres y mujeres que confían en Dios, que creen en Dios, están perdiendo familiares, están perdiendo amigos, aún pastores que están sirviendo al Señor, están perdiendo amigos. Dios se ha apartado de ellos, Dios no nos escucha, Dios ha cerrado sus oídos de ninguna manera. Estamos en un mundo donde Jesús mismo nos dio una promesa que no nos gusta, porque nos agarramos a todas las promesas de Dios. Aquellas promesas que tienen que ver con salvación, con prosperidad, con sanidad, con cuidado, con protección, etcétera, etcétera. Pero Jesús mismo nos dio una promesa, una quizás de las que menos nos gustan, y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sí, tendréis aflicción. En el mundo tendréis dolor. En el mundo tendréis pérdida. En el mundo habrá momentos, muchos de ellos, de llorar. Momentos donde mirar al cielo y orar y clamar sin una respuesta. Tendremos momentos de confusión. Tendremos momentos donde no entenderemos nada. Donde no sabremos qué dirección tomar. Dios es un Dios que siempre está cerca de nosotros, pero no siempre responde a nuestra manera. Dios es un Dios soberano, un Dios que se mueve como Él quiere. Por eso los apóstoles, cuando fueron azotados, cuando fueron perseguidos, cuando fueron instigados a no predicar más en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios en Hechos 4:30, que habiéndose juntado con el resto de los discípulos, oraron diciendo soberano Dios. Y oraron diciendo soberano Dios. No solamente, evidentemente creían que Dios era un Dios poderoso. Y de hecho pidieron que la mano de Dios se extendiera para hacer toda clase de prodigios y señales. Y así sucedió. Y creían en un Dios sanador. Y creían en un Dios proveedor. Y creían en un Dios que puede cambiar el corazón de las autoridades para que nos permitan predicar. Y creían en un Dios que puede derribar cualquier cosa que se levante, ¿verdad? Pero oraron diciendo soberano Dios. Invocaron a un Dios que es soberano, a un Dios que se mueve como quiere, cuando quiere y en el momento que quiere. Y ese es nuestro Dios. Y eso no lo hace malo ni de ninguna manera. Es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios que no quiere el mal para nadie. Pero volviendo a lo que hablaba al principio, somos nosotros los seres humanos, el hombre, la mujer, somos nosotros los que hemos fallado a Dios. Los que hemos buscado nuestros propios males. Dios creó a Adán y Eva, los creó para tener comunión con ellos. Y ellos fueron, de una manera voluntaria, escogieron desobedecer a Dios, dando lugar no solo al diablo, sino dando lugar a la muerte, a la aflicción, a la soledad, al dolor, a la tristeza, a la pérdida. Y más que Adán y Eva, que evidentemente habían estado en comunión con Dios tan íntima, ellos sabían lo que era perder a un familiar. Perdieron a su hijo Abel. Dios está con nosotros. Dios nos ama. No es la voluntad de Dios que suframos. Por supuesto que no. Pero sí está. Se está, ¿verdad? No en los planes de Dios, pero sí que está. Dios conoce. En el conocimiento de Dios sabe que en esta tierra, mientras estemos en esta tierra, sufriremos aflicción. Lo que realmente Dios nos promete, lo que realmente Dios, ¿verdad?, nos asegura y nos ha dado el Espíritu Santo, dice Efesios, como unas arras, como un sello, nos asegura de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos que confían en Dios. De que esta tierra, este tiempo, ¿verdad?, como dice la palabra, que la tierra está gimiendo, esperando ser restaurada, redimida. Este tiempo, ¿verdad?, es limitado. Pero habrá un día, habrá un lugar donde dice la palabra de Dios que no habrá lágrimas. No habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Dios enjugará las lágrimas de aquellos, ¿verdad?, que confiaron, que perseveraron en la confianza, en el creer en el Señor. Es nuestro pecado, es nuestra propia maldad. La palabra de Dios dice en Amós 5:4, buscadme y me hallaréis. Buscadme y vivirá vuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Él quiere que vivamos, pero no vamos a vivir eternamente en la vida que estamos teniendo ahora. Dios tiene una vida eterna para nosotros, pero es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos, dice también el apóstol Pablo. Tenemos que pasar por ellas. Pasaremos por las tribulaciones y en medio de esta peregrinación que estamos en esta tierra, que pasaremos por el lloro, pasaremos por el gozo, pasaremos por la salud y por la enfermedad, por la abundancia
y por la escasez, como también el apóstol Pablo decía, que había aprendido a vivir en ambas situaciones. Y en todas y cada una de estas situaciones vamos a conocer una faceta distinta de Dios. Porque si algo realmente es importante en esta tierra, independientemente de que suframos más o menos, independientemente de que tengamos más o menos, si algo es importante es conocer al Señor, conocer a Dios. Ya dijo el profeta Jeremías, alábese esto, el que se ha de alabar. Si en algo tienes que alabarte, si en algo tienes que gloriarte, entre comillas, es en conocerme y en entenderme que soy Dios. Dios desea que le conozcamos, Dios desea que le busquemos. Dice la palabra de Dios, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No va a hallar a alguien que simplemente le busca por un propio interés, porque hoy está enfermo o mañana le falta la economía. Cuando le busquemos de todo nuestro corazón, cuando hayamos entendido que le necesitamos, cuando hayamos entendido que no podemos vivir a nuestra manera, que cuando nosotros queremos tomar la rienda de nuestra vida, lo estropeamos. El ser humano lo estropea. Hoy en un programa televisivo, ¿no? Como no podemos esperar otra cosa, ¿verdad? Hablaban de la situación que estamos viviendo, por supuesto, es el tema de la actualidad, y es normal, por supuesto que sí. Pero le preguntaban a un filósofo, le preguntaban, el periodista, le decían, ¿crees que después de este tiempo, cuando todo esto pase, como muchos están diciendo, que nuestra vida va a cambiar, que seremos diferentes, que seremos mejores personas? Y este filósofo, en mi opinión, muy acertadamente decía, yo creo, dice, que es muy normal, decía este filósofo, que ahora en la situación en la que estamos viviendo, que es algo, no es algo normal, ¿no? Es algo fuera de lo común, la situación que estamos viendo despierta en las personas, ¿verdad? Esa generosidad, despierta ese carácter social de querer ayudar, de querer echar una mano, despierta ese carácter bondadoso en las personas, pero cuando todo esto acabe, decía este filósofo, la gente volverá a ser lo que es. ¿Por qué? Porque el ser humano ha pasado por muchas otras situaciones difíciles, complicadas, ¿verdad? Tanto de guerras como de epidemias, y todo eso no ha demostrado que el ser humano haya mejorado, todo lo contrario, ha empeorado. El ser humano somos los causantes. Dios está ahí esperando que le busquemos de todo nuestro corazón. Y yo no sé si Dios va a sanar, ¿verdad? Ese familiar que está enfermo, o ese amigo o amigo tuyo que tienes enfermo, quizás por esta situación o por alguna otra. Yo no sé si Dios va a liberarte. Yo no sé si Dios, ¿verdad?, en un momento dado te va a dar exactamente lo que necesitas a nivel de económico o a nivel de salud o etcétera, lo que sea. O si Dios permitirá que pasemos por esta prueba para que le conozcamos, para que dependamos más de Él, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios está ahí. Dios está ahí para traer fortaleza, para traer consuelo. A veces les pedimos a Dios que quite de nuestras cargas. Y a veces Dios lo que hace es darnos fortaleza para continuar llevando esa carga. Una carga, por supuesto, ¿verdad?, que Él permite, porque Dios no tampoco quiere que llevemos cargas que no nos pertenecen. Claro que no. Dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que sí podemos venir delante de Dios es a echar nuestra ansiedad, a echar nuestra preocupación. Él nos trae descanso, Él nos trae paz cuando le buscamos. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, cuando ponemos nuestra mirada en un Dios que cuida de nosotros. Pero tenemos que entender la situación en que estamos viviendo. Tenemos que entender, ¿verdad?, que esta situación no es algo que Dios haya enviado de ninguna manera. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que todos le conozcan, que todos tengan vida. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios sigue amando al mundo, de tal manera te ama a ti, me ama a mí, que entregó a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que está hablando de una vida eterna, de una vida, ¿verdad?, que no es de esta tierra. Jesús mismo declaró, mi reino no es de este mundo.
Y por supuesto yo creo en el reino de Dios y creo que el reino de Dios puede ser y de hecho es verdad manifestado en medio de esta tierra. Creo en un Dios que trae sanidad sobre los enfermos. Creo que en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús somos curados. Creo en las promesas de Dios. Por supuesto que sí, pero creo en un Dios soberano que se mueve como Él quiere y no como nosotros queremos. No podemos tomar a Dios, ¿verdad? Y darle la forma que nos gustaría. No podemos crear a un Dios en nuestra mente conforme a nuestra imagen. Nosotros hemos sido creados a su imagen. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios se mueve como quiere. Y que Dios siempre es bueno. Y que siempre podemos acudir a Él, a buscar misericordia, a buscar gracia, a buscar consuelo. El mismo apóstol Pablo dijo, 3 veces le he pedido a Dios que me quite esto. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Como dicen otras versiones, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces necesitamos encontrarnos con nuestra propia debilidad. Necesitamos encontrarnos con nuestro propio pecado para darnos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Así que no trates de cambiar a Dios. No trates de que Dios, ¿verdad?, juegue tus fichas. Simplemente ven a Él a buscarle. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Buscadme, buscadme y viviréis, buscadme y vivirá vuestro corazón. El que busca halla, el que busca halla. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos venir a Él en arrepentimiento si hemos pecado. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos. Él es fiel y justo. Y si alguno dice que no ha pecado, me hace mentiroso Dios. Mentimos en nuestro corazón porque todos hemos fallado. Todos hemos sido egoístas. Todos hemos sido vanagloriosos. Y cuando suceda esto, ojalá, por supuesto, es mi deseo y por supuesto mucho más sería el deseo de Dios de que realmente fuésemos mejores personas. Pero no es lo que la historia nos está enseñando o nos enseña. Lo que nos enseña la historia es que cada vez el hombre, el ser humano, es más egoísta, es más vanaglorioso, porque sigue muriendo gente por causa del hambre, sigue muriendo gente por causa de la enfermedad, sigue habiendo gente que tiene mucho y otra gente que tiene nada. Seguimos siendo egoístas. Esto de alguna manera, por supuesto que sí que puede despertar y lo está haciendo en algunos, no en todos, despierta, ¿verdad?, esa sensibilidad, ese deseo de querer ayudar de alguna manera. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios también por ello, por supuesto que sí. Pero necesitamos buscarle a Dios. Necesitamos venir a Él. Necesitamos clamarle a Él. Y cuando todo esto pase, que sigamos clamando a Él de una manera continua, buscándole, aun cuando aparentemente no necesitáramos nada en esta tierra. Que Dios sea nuestra ayuda, que Dios sea nuestro socorro, que Dios sea nuestra fortaleza, que Dios sea nuestra protección, nuestro proveedor, aun cuando aparentemente no necesitemos nada, que siga siendo nuestro proveedor, aun cuando estemos buenos de salud, que Dios siga siendo nuestro sanador. Dios es nuestra ayuda, nuestro baluarte, nuestra bandera. Dios es todopoderoso, claro que sí, pero realmente lo que Él nos promete, lo que Él nos da seguridad, sí o sí, de que realmente vamos a tener es la vida eterna. Un lugar preparado para nosotros, para los hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Pero Él dijo, unos versículos antes, voy a preparar morada para vosotros. Cuando venga, os tomaré a mí mismo y estaré donde yo estoy. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Que todo hombre, toda mujer le conozca. Que tenga un encuentro con Jesucristo. Que toda persona pueda entender que no puede ir a Dios. No puede ni ir a Dios, ni ir un día al cielo. ¿Verdad? Estar con Cristo, estar con Él a través de las buenas obras simplemente. Las buenas obras no son suficientes. Porque Dios no nos va a juzgar por las cosas buenas y las buenas. Dios no va a poner en una balanza lo bueno y lo malo. No, así no funciona. Nadie va delante de un juez a ser juzgado por las cosas buenas que hizo. Porque puede ser una muy buena persona y haber cometido un solo delito y ser llamado a tener que estar delante de un juez, a rendir cuentas. Por lo que Dios nos va a pedir cuentas, eso es por nuestro propio pecado, por nuestra desobediencia, por la maldad de nuestro corazón.
necesitamos pedirle a Dios que nos perdone. Necesitamos ponernos a Dios a cuentas con Dios. Si eres creyente, si confías en Dios, sigue confiando en Él. Aunque el cielo, ¿verdad?, y la tierra pase, aunque la tierra sea removida, sigue confiando en Él. Es cierto que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Claro que sí, y nos defiende, y claro que Dios nos provee, y claro que Dios nos sana. Conozco, ¿verdad?, testimonios de sanidades tremendas que Dios ha hecho físicamente. Provisiones que yo mismo he experimentado, como de una manera sobrenatural Dios nos ha provisto de la nada. Por supuesto que sí, pero lo que realmente Dios quiere es cambiar el corazón del hombre y la mujer, quitar el corazón de piedra y poner un corazón conforme al suyo. Decía el salmista: crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿verdad?, limpio, un corazón contrito, un espíritu quebrantado. Es lo que Dios desea hacer en nosotros. Lo que Dios desea es mostrarse en nuestra vida, mostrarnos su gracia, mostrarnos su misericordia. Pero no quítate de la cabeza de que Dios haya enviado todas estas cosas porque estamos pecando. Dice la palabra de Dios, que Dios nos amó. Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios nos amó, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que ocasionó nuestro pecado fue que Dios nos amara, o que nos siguiera amando, y que enviara a Cristo a morir por nuestros pecados. Y por supuesto que habrá un día, dice la Biblia, donde Dios juzgará la tierra con justicia. Hechos 17:30, dice la palabra de Dios, que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, ahora manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará la tierra con justicia por medio de Cristo, al cual levantó de los muertos. Jesús leía estos días en los evangelios y decía: yo no voy a juzgar, yo no voy a ser yo quien juzgue, aunque Dios me ha dado a mí la autoridad para juzgar. Pero él decía: es la ley, ¿verdad?, la que va a juzgar vuestras propias vidas, vuestro propio pecado es el que os va a juzgar un día. Y de verdad somos juzgados, seremos juzgados por nuestra maldad. Pero Dios desea perdonar nuestros pecados. Dios desea que en medio de tu prueba, en medio de tu aflicción, en medio de tu soledad, puedas encontrar a un Dios bueno y lleno de misericordia, que es capaz de abrazarte, de consolarte, de fortalecerte, de manera que tus mismos problemas que hasta ahora estás viviendo, tus gigantes, tus murallas, parezcan más pequeñas, cuando tienes un Dios grande detrás tuya que te acompaña. Decía el salmista en el Salmo 23, que muchos no sabemos de memoria, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero también sigue diciendo: aunque pase, aunque ande, ¿verdad?, por valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, me infundirás aliento. Pero dice que pasaremos por el valle de la sombra de muerte y Dios estará con nosotros. Hay momentos en los cuales Dios va a permitir que la aflicción, que la situación, ¿verdad?, conflictiva nos toque, nos alcance, como está ocurriendo hoy. ¿Y qué podemos hacer? ¿Dejaremos de confiar en Dios? De ninguna manera, porque sabemos que esto es temporal. Todo esto es temporal, todo esto pasa rápido. La vida pasa, pero un día estaremos con Él para siempre. Y ahí será nuestro gozo cumplido. Todo esto pasará y tendremos gozo para con el Señor. Así que es tiempo de perseverar. Es tiempo de seguir confiando en Él. Es tiempo de seguir creyendo en Él. Y es tiempo de seguir orando por nuestra familia, amigos, por los ciudadanos de esta ciudad y de este país y del mundo, para que tengan un encuentro con el Señor, para que Dios se les revele. No tenemos un Dios de bolsillo que ahora sacamos y después lo escondemos de nuevo cuando toda la tormenta ha pasado. No, tenemos un Dios que deseamos que permanezca con nosotros continuamente. Deseamos que esté con nosotros día y noche. Cuando todo vaya bien, cuando todo vaya mal, clamaremos a Él. Cuando todo vaya bien, seguiremos clamando a Él porque le necesitamos. Él es nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza. Es el Dios que se ha mostrado, se ha revelado en nuestra vida. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Le buscamos a Él porque Él vino a nuestro encuentro primeramente. Yo no sé usted, pero yo no estaba buscando a Dios cuando Él me encontró. Yo no estaba amando a Dios cuando Él me amó. Yo no quería saber nada de Dios. Él vino a mi encuentro. Él me atrajo. Él me convenció. Él me atrajo un cuerda de amor. Él me mostró su gracia, su misericordia. Me mostró lo horrible que era yo y lo horrible que era mi pecado. Y me perdonó.
No me mostró ese pecado para juzgarme, para condenarme, para castigarme. No, me mostró todo mi pecado, mi horrible corazón, para mostrarme que le necesito cada día de mi vida, que el día en que yo no le miro a Él, cada vez que yo no miro al Señor, cada vez que yo no le miro a Él, miro lo que está alrededor, miro mi propio corazón, miro el dolor, miro todo lo que está sucediendo. Y eso me abate como a ti y como a mí. Por eso necesito poner mi mirada en Cristo cada día. Y no puedo mirar tampoco la maldad de la gente como para pensar qué malo es este o qué malo es otro, porque yo no soy mejor que ninguno de ellos. Separados del Señor nada podemos hacer. Todos somos pecadores. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Y el pecado es el pecado del que nos ha destituido, el que nos ha separado de la presencia del Señor. Pero también dice la palabra de Dios que el pecado trae muerte, pero que Dios, ¿verdad?, nos dio un regalo, una dávida, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Confía en el Señor. Deja que Dios te muestre su gracia. Busca al Señor de todo corazón. Búscale y vive. Búscale de todo corazón. Deleítate en conocerle. Deleítate en buscarle. Deja que Dios se muestre a tu vida en una faceta que quizás no deseamos. Quizás si hemos perdido a un familiar, Dios nos va a mostrar cómo Él puede consolarnos. Yo puedo ser testigo, te podría decir claramente de primera mano cómo Dios consuela cuando perdemos a un familiar, de una manera sobrenatural que hasta ahora no puedo llegar a entender. Dios es capaz de consolar y de fortalecer el corazón del ser humano. Dios es capaz de ayudarte, de fortalecerte cuando tu cuerpo te falla, cuando hay enfermedad. Dios te fortalece. Dios te provee, Dios te da sabiduría para administrar también lo poco que tienes. Pero también Dios hace milagros, por supuesto que sí. Y no vamos a dejar de orar por milagros, porque Dios sigue haciendo milagros. Su mano nos ha cortado. Y en este momento oro para que si estás pasando cualquier necesidad, sea física, a nivel de salud, que en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos esté sobre tu vida en este momento y venga y te sane. Amén, claro que sí. Y si estás pasando necesidad a nivel económica, Dios suple toda necesidad más allá de lo que pedimos, de lo que entendemos, conforme a sus riquezas en gloria y no conforme a la situación de este mundo. Dios, claro que provee, por supuesto que sí. Y oro para que Dios te provea para todo lo que necesites. Como Dios le dijo, ¿verdad?, a aquella viuda a través del profeta, que no escasearía la harina ni el aceite hasta que Dios envíe la lluvia. Que así sea sobre tu vida, ¿verdad? Que no te escasee lo que necesites. Claro que sí, amén. Y si has perdido un familiar, que la mano de Dios, ¿verdad?, esté consolando tu vida, fortaleciéndote de una manera poderosa. Dios se manifiesta. Dejemos que Dios se muestre como Él quiere mostrarse a nuestra vida en este tiempo de necesidad. Busquemos a Dios y aprovechemos y miremos esta situación como una oportunidad para buscar a Dios, no para ir en dirección contraria. Generalmente es lo que hacemos. Nos enfadamos con Dios, nos encaramos con Él, le preguntamos, le juzgamos, ¿verdad? Le pedimos cuentas de dónde estás, Dios, y volvemos hacia atrás. Pero no es la decisión más sabia. No es la decisión más sabia. Aquel hombre que estaba muriendo junto al lado de Jesús en aquella cruz le recriminaba al otro ladrón, otro criminal que también estaba muriendo, y le decía, estando en la misma condición de muerte, ¿no temes a Dios? Y este hombre entendió que en esta situación en la que estamos, en esta situación en la que estamos muriendo, que vamos a morir en unos instantes, necesitamos a Dios más que nunca. Y aquel le dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y Jesús tuvo misericordia de él. Jesús tuvo misericordia de él. Pero la palabra de Dios dice que le buscarán, que le hallarán los que le buscan. Le hallarán los que le buscan. Si no vas a buscar a Dios, difícilmente le vas a hallar. Aunque Dios quiere mostrarse a tu vida. Pero si le buscas de todo corazón, le hallarás. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Si alguno oye, dice, y abre, Dios entrará. Pero Dios no va a entrar donde no se le invita. Mucha gente está diciendo, ¿dónde está Dios ahora? Pues está en el mismo lugar que cuando antes donde le dejaste, fuera de tu corazón, fuera de tu vida. Ahí está Dios. Y Dios no puede obrar y no va a obrar, ¿verdad?, en un lugar donde no se le permite. No va a forzar nada. Ojalá Dios nos forzara. Ojalá Dios, ¿verdad?, hiciera en este sentido. Aunque Dios hace lo que quiere, por supuesto que sí. Y posiblemente, ¿verdad?, por amor a ti.
por amor a ti, ¿verdad? Vendrá y irrumpirá en tu vida, te convencerá de que Él te ama. Ojalá Dios lo haga. Pero Dios, ¿verdad? Tiene que ser invitado. Invita a Dios a tu corazón. Invita a Dios a tu vida. Invita a Dios a tu hogar. Y Él va a entrar. Y hará, por supuesto, lo que Él quiere y lo que Él cree que es más oportuno. No lo entendemos, porque nuestra mente es finita. Nuestro concepto, nuestro pensamiento, nuestra manera, ¿verdad?, de entender las cosas, ni mucho menos podrá jamás llegar a alcanzar, ¿verdad?, la manera en cómo Dios obra. Pero la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que muchas situaciones que estamos viviendo, muchas situaciones que vivimos, las vemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra manera de ver las cosas, de una manera terrenal, y es normal, somos seres sentimentales, emocionales, nos aferramos, echamos raíces en una tierra en la cual no nos pertenece ni estaremos para siempre. Somos peregrinos, extranjeros en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, así que tenemos que poner nuestra mirada más allá. Pongamos nuestra mirada más allá. No pongamos nuestra mirada en lo que hay en la tierra. La mirada arriba, en Cristo. Sabiendo que un día, más tarde, más temprano, quizás pase esta situación y Dios nos libre de la situación, ¿verdad?, de enfermedad que el mundo está pasando hoy día. Pero ninguno de nosotros vamos a vivir eternamente, ¿verdad?, en este cuerpo de muerte, en este cuerpo mortal. Un día, más tarde, más temprano, todos tendremos que dar cuentas a Dios. Tendremos que cerrar los ojos, encontrarnos con Dios, para vida o para muerte. Y ojalá que sea para vida. Pero necesitas a Cristo. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue el único que pudo pagar por nuestros pecados. La muerte que nos pertenecía, la condenación que era para nosotros, Él la pagó. Él murió, Jesús murió porque alguien tenía que pagar. La paga del pecado era la muerte y alguien tenía que morir. Cristo murió por ti y murió por mí. Ojalá seas capaz de ver ese regalo. No voy a tratar de convencerte porque ni siquiera puedo. No es mi papel. No tengo la capacidad. Es el Espíritu Santo. Es Dios mismo convenciéndote, como lo hizo conmigo, de que Él te ama y de que tú no puedes pagar. Tú no puedes pagar con todo lo bueno que hagas o con todo lo malo. Tú no puedes pagar nada. No puedes pagar tu salvación. Dios, ¿verdad?, pagó por ti, por medio de su Hijo. Él te ama. En eso consiste el amor, en que Él te amó, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados para salvarte. Acuda a Dios, busca a Dios. No le eches la culpa a Dios, porque Dios no tiene la culpa. Si por Dios fuese, estaríamos disfrutando de su presencia continuamente. Pero fue el hombre, la mujer, los que decidieron desobedecerle y continúan haciéndolo hoy día también, dejando a Dios fuera de toda la sociedad. Vivimos una sociedad donde tienen a Dios fuera y solo nos acordamos de Dios para insultarlo, para blasfemar o para cuando no tenemos problemas. Pero es un Dios de relación, un Dios que desea tener comunión contigo, un Dios que te ama. Así que busca al Señor y que viva tu corazón. Búscale de todo corazón y le vas a hallar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro una vez más por todas las personas, amigos, hermanos en la fe que me están escuchando en este momento. Sabemos que son muchas las situaciones difíciles, conflictivas que está el mundo pasando, y muchos también creyentes están perdiendo amistades, familiares, Señor, y aún muchos creyentes están siendo afectados por esta situación, no solo a nivel físico, en la salud, sino también incluso a nivel económico, a nivel emocional, Señor. Vivimos en un cuerpo mortal de polvo, Señor, y tú te acuerdas de que somos polvo, no somos perfectos, no vamos a tratar de serlo, Señor, porque no podemos, Señor. Solamente pedimos, Padre Dios que estás en los cielos, que en el nombre de Jesús tú nos muestres tu gracia, tu favor, que tú te reveles a nosotros, seamos creyentes o no. Revélate a algunos para salvación, a otros revélate para hacerles entender tu plan, tu bondad, tu misericordia, el Dios que consuela, el Dios que fortalece, el Dios que sana o el Dios que permite situaciones, Señor,
Padre, en el nombre de Jesús, que cada situación nos permita conocerte más y más y más. Señor, que nuestra esperanza, Señor, no esté en la tierra, aun cuando tengamos salud, aun cuando todo aparentemente nos vaya bien. Nuestra esperanza siempre esté en Cristo, Señor, en esa vida eterna que tienes para con nosotros, Señor. Un día, aun con salud, aun con dinero, aun cuando tengamos dinero, Señor, un día tendremos que cerrar nuestros ojos en esta tierra para abrirlos, Señor, y estar delante de ti y ser juzgados. Señor, que aquel día, cuando llegue aquel día, porque de cierto dice tu palabra que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Cuando llegue ese día, Señor, que antes de que llegue ese día podamos habernos puesto a cuentas contigo. Señor, no tenemos que pagar ninguna suma de dinero, no tenemos que hacer ningún sacrificio, Señor, humano. No, Señor, tan solamente dice tu palabra que tenemos que creer en Jesucristo, creerle a Él y aceptarle, recibirle en nuestro corazón como único Señor y Salvador de nuestra vida, como el único capaz de perdonarnos y de librarnos del castigo. Señor, que aquel día cuando despertemos, Señor, delante de ti, podamos haber estado a cuentas contigo para disfrutar toda una eternidad por los siglos de los siglos contigo. Dios Todopoderoso, revélate a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, revélate y haz tu voluntad, no la nuestra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Amén. Y el Señor, pues, por supuesto, te guarde. Sigamos orando unos por otros, sigamos confiando en Dios y teniendo la actitud que tuvieron aquellos 3 varones en Babilonia. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos librará, seguiremos confiando en Él. Seguiremos, ¿verdad?, adorándole, seguiremos sirviéndole. Un abrazo, Dios te bendiga.